Entonces voy a crear un, un programa sencillo en lenguaje Java donde yo pueda mostrarles a ustedes, donde todos podamos ver en qué consiste el concepto de recursividad, ¿sale? Y bueno, para eso voy a, voy a, este, voy a empezar a escribir lo que es mi código y primeramente voy a crear un documento con extensión .java para que podamos comenzar. Entonces, yo me voy a ir a esta parte donde ya importé mi carpeta de donde voy a guardar mis programas. Voy a crear una nueva carpeta dentro de ella y le voy a llamar factorial, factorial recursivo, ¿sale? Va a ser una carpeta, yo creo una carpeta y dentro de ella voy a, voy a crear yo un archivo. Dentro de esta carpeta voy a crear yo un archivo que se va a llamar factorial recursivo. Vamos a ponerle así, factorial recursivo, ¿sale? Entonces, pero en lugar de dejarlo solamente como factorial recursivo, voy a poner una extensión .java, ¿sale? Para que el documento me sea reconocido como un archivo .java y podamos trabajar en esto. Entonces, voy a darle enter y ya me creó el archivo. Aquí está mi editor de texto. Entonces, yo importé mi carpeta programas, que es una carpeta que tengo ahorita que ya había creado en mi carpeta donde tengo las materias. Creo una carpeta donde voy a crear un documento .java, ¿sale? Donde voy a crear yo un factorial recursivo y creé mi archivo factorial recursivo.java. Bueno, como ustedes ya saben, en Java toda clase, todo nombre del archivo tiene su clase, bueno, su clase principal, su clase general. Y esa clase general lleva por nombre el mismo que tiene el nombre del archivo. Entonces, voy a generar mi clase principal. Lo primero que debo hacer es eso. Entonces, para ello, ¿cómo se llama? Mi Visual Studio Code. Yo lo único que tengo que escribir, obviamente, si ustedes no tienen ¿cómo se llama? Un editor, yo lo único que escribo aquí, class. Espera un momentito, ahorita va a salir lo que es, apenas está cargando las funcionalidades de lo que es mi lenguaje de programación. Ahorita va a comenzar y lo que tiene una de las ventajas, lo que es, ¿cómo se llama? Em, Visual Studio Code es lo siguiente, a ver, aquí está. Bueno, lo que voy a hacer primero es clase. Ya empezó a jalar. Ya empezó a jalar los datos. Bueno, creo que de clase, ¿no? Bueno, public. Voy a ponerle public class. Ahí está, public class. Ahí está, ¿sale? Ya me empezó a jalar esto, ¿sale? Bueno, así debería de haberlo hecho antes. Espérenme. Ahí está. Lo primero que debo de crear yo es la clase principal. Y la clase principal lleva por nombre el mismo que el del archivo. ¿Cómo lo hice? Perdón, es que no había jalado esto, no lo jalaba, no jalaba el código, tarda a veces en... Yo nada más te creo la palabra class y selecciono la parte de abajo y me crea mi clase principal. Es una de las ventajas que tenemos de trabajar con algunos entornos de desarrollo buenos, ¿no? Y que ya nos facilitan un poquito del trabajo. Pero bueno, si no cuentan con esto, pueden importarlo y pueden trabajar con esto. Y lo primero es crear la clase principal que la estructura dice public class factorial recursivo y esa es nuestra clase principal y que utiliza toda la paquetería de la misma carpeta factorial recursivo. ¿Sale? Entonces, así empezamos con nuestro código, que esta es la estructura de un programa general en Java y vamos a comenzar a crear nuestro método recursivo. ¿Sale?
Nosotros queremos crear un programa que nos cree, que nos obtenga el resultado del factorial de un número entero positivo. Pues bueno, para, para trabajar nosotros con recursividad vamos a empezar a trabajar con la creación de métodos y bueno, para ello vamos a crear un método, un public. Voy a ejecutar la instrucción public static int, ¿sale? Yo quiero que este método sea un método de tipo público y además estático, ¿sale? Que me retorne un valor de tipo entero y le voy a poner factorial recursivo, no vamos a ponerle factorial nada más, todo, ¿sale? Ese factorial va a recibir un número o un atributo desde el método, desde el lugar donde lo vayamos a ejecutar. Para ello, voy a ponerle que va a recibir un valor del tipo entero y que además va a ser, bueno, que va a llevar el nombre de num, ¿sale? Y bueno, después de ahí, rápidamente yo creo mis llaves que abren y que mis llaves que cierran dentro de mi método, que me identifica todo el conjunto que se encuentre ahí, va a ser un entero, va a ejecutar el conjunto de instrucciones. A mí me marca en rojo factorial y me dice que este método no está retornando ningún tipo de valor, entonces todavía falta que lo retornemos y nosotros ponemos ya return 5, por ejemplo, return 5 ya nos debe de eliminar ese errorcito, ¿sale? Porque este es un método que retorna un valor. Entonces, el error que decía ahí es que, bueno, el método no retornaba ningún valor. Bueno, ya una vez metiéndole un return al método, el errorcito se elimina porque apenas va a ejecutar, bueno, ya va a recibir o ya está retornando un valor. Pero bueno, no queremos retornarle como tal un valor, ¿sale? En concepto habíamos definido o entendido que el factorial o el resultado de un factorial es la multiplicación de todos los números anteriores al número que queremos obtener el factorial, ¿sale? Bueno, pues para eso vamos a escribir lo siguiente, ¿sale? Bueno, pero también dentro de la diapositiva que yo les mostré, recuerdan que decía que todos los valores toman el mismo, ¿cómo se dice? El mismo principio, excepto uno, excepto el número cero, ¿sale? Si tú quieres obtener el factorial del número cero, el resultado no es la multiplicación de los números anteriores, no, el resultado es uno. Entonces, para no meternos en problemas, vamos a primero poner la condición. En este caso vamos a integrar una estructura de control, ¿sale? Int, vamos a ponerle, perdón, if. Y bueno, yo aquí ¿cómo se llama? En mi Visual Studio Code, ya nada más me sale la instrucción y ella me genera toda la sentencia. El if, la condición, llaves que abren y cierran y el else, en dado caso que no se cumpla la condición. Entonces, lo que yo voy a hacer es comprobar si mi número que recibo es igual a cero. Si el número que yo recibo, voy a recibir cuando llamen a este método, es igual a cero, entonces yo voy a return, ¿vale? Yo voy a retornar el número 1. Recordamos que el concepto de factorial, el único número que no cumple con este propósito, que es multiplicar todos los números anteriores y ese es el resultado factorial, pues bueno, el único que no cumple con esto es el número 0, porque el factorial de 0 es 1, ¿sale? Y lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, es importante entender eso. Y lo demás sí va a cumplir. Entonces, nos vamos a la parte del else y vamos a decir, retórname, ¿sale? El valor del número, porque va a multiplicar, por ejemplo, si fuera el 5, va a multiplicarlo por el mismo número pero uno antes. En este caso, tendría que multiplicar el 5 por el 4 y luego tiene que multiplicar
por uno menos, por el resultado por el 3, y luego el 3 por el 2, luego el 2 por el 1, y así sucesivamente. Pues bueno, aquí vamos a aplicar nuestro método recursivo, donde va a multiplicar, entre paréntesis, vamos a ponerle al método, y ahí me lo pone, factorial. Voy a utilizar este método, factorial, y al número le vamos a restar 1, ¿sale? Para que ya no lo multiplique por el mismo número, sino por uno menor al que ya tenía. Y así va a ser este método que el 5, por si fuera el 5, como en el ejemplo que teníamos, va a multiplicar el 5 por el 4, por el 3, por el 2, por el 1, ¿sale? Y va a retornar el valor. Esta parte es donde nosotros, bueno, vamos a ponerle punto y coma, donde nosotros implementamos el método recursivo, ¿sale? Bueno, este método recursivo, o cómo sabemos que estamos implementando recursividad, porque dentro del método estamos haciendo uso del mismo método, ¿sale? Para la ejecución de este conjunto de instrucciones. Entonces, este 5, return 5 lo eliminamos, era nada más hace rato para mostrarles em, eh, que teníamos que ponerle return, si no nos marcaba error ahí en esa parte porque no estaba retornando nada. Ahora, aquí nosotros implementamos eh, nuestra recursividad. A la hora de llamar el método a sí mismo, pero ahora ya no lo va a llamar con el número que tenía, sino con uno menos, va a ejecutar un conjunto de instrucciones, ¿sale? Hasta que termine y en este caso llegue a 1, ¿sale? Entonces aquí nosotros estamos ejecutando o implementando nuestro método recursivo. Y ahora, lo siguiente pues solamente es crear nuestro método principal. Ustedes saben que en Java yo debo de crear un método principal, en este caso el método main, que es el método principal y que nos permite la ejecución de cualquier parte del programa. Entonces, yo ya creé mi public static void main, ¿sale? El string, corchetes, arg, la estructura que debe de llevar mi método principal, y ahí lo único que voy a hacer es básicamente llamar a mi método, ¿no? Pero voy a decirle que lo imprima en pantalla, el resultado que lo imprime en pantalla con la instrucción system.out.print ln, bueno, vamos a dejarlo print, no va a imprimir nada. Bueno, aquí ya lo tiene. Print, y vamos a imprimir lo que nosotros llamamos el factorial es, y vamos a ponerlo entre comillas porque es un comentario, vamos a ponerlo en comillas, aquí, aunque ya me pasé con las comillas acá adelantito, ahí está. Factorial, vamos a ponerle, aquí vamos a llamar más, no sé si es más, vamos a llamar a el método factorial, factorial, ¿vale? Es factorial. Le puse factorial, no puede ser. Factorial, aquí está, ahí está. Y le vamos a enviar un número, vamos a obtener el factorial del número 5, ¿sale? Entonces, lo que hicimos ahorita simplemente fue, pues básicamente llamar al método y mandarle el dato que el método va a recibir. En este caso, el método va a recibir 5. Lo que va a hacer el método recursivo es multiplicar el primer número que recibe, que es 5, lo va a multiplicar ahora por lo mismo, pero ahora va a ser 4, 5 por 4, y así sucesivamente. 4 lo va a multiplicar, bueno, el resultado lo va a multiplicar por el 3, por el 2 y por el 1, ¿sale? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ejecutarlo en esta parte, aquí dice run, vamos a ejecutarlo. El resultado de mi factorial debe de darme como resultado, como salida, el número 120, me parece.
¿Sí? ¿O cuánto habíamos puesto? No recuerdo. Creo que sí es el 120. Vamos a ver, está ejecutando. Y ya. El factorial es 120. Si nosotros, en lugar de mandarle el 5 le mandamos el 4, vamos a ver qué resultado nos da. El factorial es 24. 4 por 3, 3 por 4, 12. Por 2, 24. Por 1, 24. Si el resultado de 4 es 20, el resultado del factorial de 4 es 24. Entonces, nosotros podemos implementar esto de manera iterativa también, ¿sale? Pero bueno, lo que ahorita aquí intento yo explicar es el uso del método o de métodos recursivos. Regresamos al concepto. El concepto de factorial, digo, de recursividad, perdón, hace alusión a que un método, podemos entenderlo de esta manera, un conjunto de instrucciones es un método también, ¿sale? Se llama a sí mismo para la ejecución de un conjunto de instrucciones, ¿sale? Que se llaman a sí mismo, ¿sale? Por ejemplo, aquí está el método factorial, no le puse factorial, el método es factorial, se llama a sí mismo con una ligera variación en el número que recibe, ya no es el 5 o el 4 en este caso, sino es un número menor al anterior. ¿Por qué? Porque así, en eso consiste el sacar el factorial de un número, entre que nosotros vamos a multiplicar el número por los números anteriores a ese número para obtener su factorial. Y estamos implementando un método recursivo donde llama el método así, se llama el método así mismo. ¿Sale? ¿A alguno de ustedes les quedó, les salió? Si alguno de ustedes lo está trabajando, de todas maneras lo van a realizar, ¿eh? Ya sea que no lo realicen ahorita, eh, lo realicen ahorita o no, pero lo van a realizarlo. Entonces, ¿alguno de ustedes ya lo está trabajando ahorita? No, nadie. Nadie se quiere ir exento el día de hoy. En la unidad, nadie se quiere ir exento, nada. Híjole, en serio, nadie. Estoy instalando el Visual, profe, es que no Nada lo... más tengo que pruebas el programa. Sí, pues ya el que lo tenga ahorita y me diga aquí está y yo lo estuve haciendo con usted, estuve trabajando. Nadie, no se quiere ir uno, nadie. Todos nada más estaban Ah, viéndome. Híjole, se les fue la oportunidad de esta unidad. Pero bueno, más suerte para la próxima, ¿sale? Entonces, lo importante de esto es que yo espero que ya conozcan el lenguaje de programación Java, ¿sí o no? Si han trabajado con Java, sí, un poco. un poco. Recuerdan las clases principales, recuerdan el método principal, recuerdan estas instrucciones que hemos creado, sencillas ahorita, ¿no? Creación de un método, la estructura de una sentencia de control, el llamar métodos, el imprimir en pantalla, cosas sencillas como estas, ya deben de conocerlas, ¿sale? Entonces, yo requiero que si no han, que si no recuerdan mucho de esto, pues que les recapitulen un poquito, ¿sale? Clase principal, el método main, los métodos, la creación de métodos, estructuras de control, ¿sale? El llamado de esos métodos, el imprimir en pantalla, el pedir datos en pantalla. Necesito que, que practiquen eso. Entonces, este es un ejemplo que yo quise mostrarlos básicamente para introducir a la parte de recursividad, que es muy sencillo, que ustedes van a practicar, que yo voy a dar otro ejemplo, pero que es necesario que ustedes lo tengan presente. Y que lo único que quiero es provocar esto con ustedes ahorita. Que si no tenían un entorno de trabajo, ya se apliquen a descargar. Que si no recuerdan mucho el lenguaje de programación en Java, bueno, que recapitulen, ¿sale? Porque vamos a ver un poquito de más código, vamos a ver un poquito de más instrucciones, sentencias, y entonces yo necesito eh,
saber que lo que estoy hablando me están entendiendo, ¿no? En la creación de un método, ¿sale? Aquí estoy creando un método, creación de un método, ¿sale? Con retorno de datos, ajá, con retorno de datos. También recuerden que hay que la creación de métodos donde no retornan datos, sino simplemente ejecutan un conjunto de instrucciones. El método principal, aquí yo estoy creando el método creando el método principal, ¿sale? Aquí yo creo una clase, es la clase principal, crear la clase principal, ¿sale? Que debe llevar el mismo nombre que el del archivo, ¿sale? ¿Qué más? Una sentencia de control if, sentencia de control if, ¿sale? Su consiguiente, el complemento de la sentencia, complemento de la sentencia if, que es el else, ¿sale? Y bueno, aquí yo estoy llamando al método, aquí, imprimo en pantalla en esta parte, imprimo en pantalla con el método, sí, con el método print, sí, con print, obviamente, y su anterior system.out.print, y jalo y llamo al método factorial, así le puse, factorial, ¿sale? Y obviamente ese método recibe un número, entonces yo le tengo que enviar un número, ¿sale? Es del tipo entero el que recibe y así. Entonces, necesito que refresquemos un poquito este conjunto de instrucciones para saber que yo lo que estoy diciendo, pues me van entendiendo, ¿no? No podemos regresar a, sentencias de control, no podemos regresar tanto a estructuras, pero, pues necesito que le limpien un poquito el polvo y vamos a irnos yendo con programación mediante el uso de estructuras de datos, ¿no? Entonces, esto es como un comienzo y se los quise poner para que se me apliquen y puedan ya ustedes empezar a bajar el entorno de desarrollo.